mis queridos hermanos, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. El propósito único es tratar de animarnos, tratar de seguir adelante en medio de esta situación crítica, difícil, que Dios ha permitido que venga y que esté en nuestra vida. De hecho, ese es el tema que quiero compartirle, cómo manejar la preocupación. La preocupación nos puede matar. Así que en esta mañana lo que vamos a aprender es cómo manejar la preocupación, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, antes de que suceda todo esto, antes de que inicie todo esto, en nuestra cultura, nuestra sociedad era una cultura, sí, estresante, difícil y claro, era bastante difícil la situación. Pero con todo lo que estamos viviendo se han multiplicado los factores que provocan el estrés. Por ejemplo, la política, en este tiempo ha comenzado a salir que los políticos son unos corruptos y que de a de veras no se puede confiar en ellos. Vea cómo se han aprovechado de toda la situación y ahora están saliendo a luz un montón de cosas. Eso produce estrés, eso produce preocupación. En cuanto a la salud, hermano, vemos cómo la salud se ha ido deteriorando en la multitud de gente, hermano, por esta cosa del coronavirus. Por este COVID-19. Hermano, de a de veras es estresante, es difícil, es preocupante lo que está pasando. En el área de la economía, vea otro de los factores. Ahora hay gente desempleada por montones, hermano. Negocios que han abierto y ahora están yendo a cerrar porque están en la quiebra. Hermano, es difícil la economía, no hay que comer, es bastante difícil, es crítico. Y el ámbito o ese sentimiento de pérdida que nosotros llamamos el duelo, muchas familias están pasando por este sentimiento de pérdida, de duelo, de muerte, de desaparición. Es difícil, hermano, es difícil y es preocupante. Los expertos pronostican o auguran tiempos difíciles en el futuro. La pandemia de salud que estamos viviendo ahora tiene rezagos, tiene consecuencias para el futuro. Los que lograremos pasar o los que logren pasar, hermano, de esta pandemia, ¿sabe qué? En el futuro va a haber rezagos internamente en la salud y va a tener consecuencias. En lo que tiene que ver con el área emocional, hermano, en el futuro ya no vamos a tener la pandemia del COVID, sino una pandemia emocional, de estrés, de ansiedad, de desesperación, una angustia que está metida en el corazón, hermano. Eso vamos a experimentar un poquito en el futuro. Los expertos dicen que la pandemia económica es difícil, que estamos pasando ahorita, pero el futuro va a ser peor. Porque antes estábamos en recesión económica, pero los expertos en la economía dicen que ahora vamos a entrar o estamos ya en la depresión económica. Yo no entiendo ni mucho lo que significan estas palabras, hermano, recesión, depresión, pero lo que entiendo es que está difícil, hermano, y es preocupante la situación que estamos viviendo. Eso, hermano, todo esto que dicen los expertos del pronóstico, la situación que estamos viviendo, hermano, lo que produce es mucha, pero mucha preocupación. Un desgaste emocional tremendo, ¿no es cierto? Y los estudiosos de la conducta del ser humano dicen que es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso que lleva 4 pasos. Y el primer paso, dice, es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es la reacción natural del ser humano frente a una situación que está fuera de su control. Esa es la preocupación, es la reacción natural del ser humano frente a una situación que está fuera de su control. Y como por naturaleza lo que hace es siempre buscar refugio, buscar la forma de librarse de lo que le está preocupando. Eso es la preocupación. Pero si no manejamos la preocupación, el siguiente paso es el estrés. El estrés es algo puntual, algo que nos produce estrés. Por ejemplo, si estamos, qué sé yo, económicamente, hemos sido despedidos del trabajo y no hay ingresos económicos, eso es puntual, eso produce estrés. Pero cuando ya tenemos ingresos, el factor que estaba produciendo estrés ha desaparecido. Por lo tanto, como es puntual el estrés, entonces el estrés también desaparece. Y eso es bueno, pero el punto es que estrés sobre estrés más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, ¿sabe qué produce? El siguiente paso.
Dice que viene la ansiedad y eso es es un sentimiento interno, un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de gran dolor, de gran angustia, de desesperación y de no hay salida, pues. Esa es la ansiedad, o sea, es interna. Y cuando no manejamos la ansiedad, dice que llegamos a un punto en donde se llega a los ataques de pánico. Y eso es lo que nosotros conocemos como un ataque de nervios. Llevamos a un punto de pavor. Estamos tan atemorizados, hermano, que se vuelve crónico. Hermano, en este punto la situación emocional se vuelve crónica y se transforma ya no en emocional, sino en estado físico. Comienzan los dolores y las manifestaciones físicas. Vamos al doctor y nos dicen, no tiene nada, pero los síntomas están ahí. Estamos tan angustiados. Hermano, todo esto le trato de comunicar así a breves rasgos, con el único propósito para hacerle referencia a que estamos en un punto en el que debemos hacer algo nosotros, y por eso es que le puse de título cómo manejar la preocupación. No deje que su vida entre en este proceso, preocúpese, eso es natural. El ser humano fue creado para manejar cierta cantidad de preocupación, pero cuando excedemos esa cantidad nos vamos al siguiente paso, nos volvemos ponemos el estrés y después viene la ansiedad y después vienen los ataques de pánico, y eso es desgastante en la vida. No permita que comencemos ese proceso. Ahora, frente de todo ese proceso, ¿qué dice la palabra? Eso es lo que nos interesa en esta mañana, hermano. ¿Cómo manejar? ¿Cómo manejar? ¿Qué dice la palabra? Así que le invito a abrir su Biblia ahí donde está, en San Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el 34. ¿No es cierto? Mateo capítulo 6, verso del 25 en adelante. Entonces aquí lo que veo, hermano, cómo manejar la preocupación. Primero, el primer consejo. Hay dos cosas que el pasaje resalta acá. La primera cosa dice, oiga, la prohibición rotunda de preocuparse. O sea, eso es, y no es consejo del pastor, hermano, no es consejo del San Pablo. No, este consejo o esta prohibición es directa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hablando en el sermón del monte, hermano, ahí Jesucristo hablando, ¿no es cierto? En capítulo 5, 6, 7, ¿no es cierto? Hablando ahí. Hablando a sus discípulos, hablando a las personas que creen en Él, hablando a sus hijos, a los que caminan con Él, hermano, les dice, vea el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Y este texto y esta frase se repite en todo el pasaje 5 veces, hermano. 5 veces, vea, en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros por mucho que se afane? Ahí aparece la segunda vez. La tercera vez en el verso 28 dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis. Verso 34, así que no os afanéis. Ahora esta palabra no os afanéis es una prohibición rotunda. ¿Sabe por qué? Porque si le desmenuzamos a la palabra, hermano, afanéis, no os afanéis, es un imperativo presente. Esto quiere decir, hermano, unido con la partícula negativa que dice no hagas eso, lo que está diciendo es una orden y deja de hacer, te prohíbo que te preocupes. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, oiga, es un mandato directo de parte del Señor para que deje de hacer lo que está empezando a hacer. Eso es lo que dice acá. Entonces, lo que nos está diciendo el texto bíblico dice, carambas, deja de preocuparte, procura por todos los medios no preocuparte. Y si ya ha empezado el proceso de preocupación, pues párale y regresa. Deja de preocuparte. Es un mandato directo de parte del Señor. No es un negociable. No está sugiriendo, no está diciendo si quieres. Es un mandato enfático, puntual, y dice, no te afanes, no te preocupes. No te preocupes, es un mandato puntual de parte del Señor, es un mandato puntual. Ahora, acá, a partir de aquí nos da 3 razones, hermano, 3 razones de por qué no debemos afanarnos, de por qué no debemos preocuparnos, de por qué no debemos angustiarnos.
Nos da tres razones. La primera está en el versículo 25. Y vea lo que nos dice. El afán, o sea, te roba. ¿Sabe qué? Te roba el propósito de la vida. Por eso es que no debemos afanarnos, porque te roba la razón de la existencia. Te roba la razón de por qué estamos aquí en la tierra. Versículo 25 dice, vea. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. O sea, es enfático, hermano. Dice, no te afanes. ¿Sabes por qué? Por tu vida. No te afanes. No te afanes ni por el cuerpo. No te afanes. No te preocupes por qué has de comer o qué has de vestir o qué has de beber. Ni tampoco por el cuerpo, por qué te has de vestir. O sea, en otras palabras, el creador de la vida, el creador del cuerpo, ¿sabe quién es? Dios. Y ese Dios que nos proveyó la vida y nos proveyó el cuerpo es poderoso para suplir nuestras necesidades de comida, de vestido, de bebida. Es poderoso. Por eso la continuación del verso 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, con esta frase lo que está respondiendo, hermano, es que está diciendo, oye, hemos perdido el propósito de la vida. Porque algunos viven solo para comer, hermano. Viven solo para vestirse, solo para beber. Hermano, la razón de su existencia es eso. Viven para comer. Hay que comer para vivir, no vivir para comer, pues hermano. Vea, el texto bíblico dice, la comida no es la razón de la vida. La comida no es la razón de la vida, hermano. No se vive para comer. Dice que debemos comer para vivir. O sea, es el propósito de la vida es otro. Comen, pero hasta el colmo del colmo del colmo, hermano. Y otros, en cambio, o sea, están a la moda, hermano. Sí, carambas, a la moda, a la moda, a la moda, a la moda. Dice, oye, si pones la razón de tu existencia en la comida y en el vestido vas a vivir a la moda, pues, hermano. Y los lujos y todas las cosas. Esa no es la razón de la existencia. Dice, has perdido. Eso es lo que hace la preocupación. Nos hace perder la razón de nuestra existencia. Para aclarar un poquito más, versículo 31. Vea lo que dice ahí. Dice, no os afanéis. O sea, no llegues a estar tan preocupado, tan distraído, tan agobiado, tan dividido. Porque el afán lo que significa es que estamos divididos, hermano. Nos ahoga una parte, nos jala para este lado y la otra parte nos jala para este otro lado. Nos agarra del cuello y nos ahoga. Entonces acá lo que está diciendo es, hermano, no te afanes, no permitas que tu corazón esté dividido. Ahora, hermano, como le digo, para aclarar un poquito esto, vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 10. Vea, ahí en este pasaje lo que encuentro, hermano, es que en el verso 38, dice el verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ¿cierto? Ahí está Marta, más abajo aparece María. María y Marta y Lázaro eran la familia que tenían una excelente amistad con Jesucristo. Así que va a visitarles, vea. Va a visitarles, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Esto es extraordinario, hermano. ¿Cierto? Viene de visita y María le dice bienvenido, le da la entrada a la casa y ahí se sienta a los pies a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Ahí está, escuchando. Mientras que Marta dice en el versículo 40, vea lo que dice, pero Marta, ahí viene la palabra, se preocupaba, o sea, estaba agobiada, estaba dividida, estaba distraída, su mente estaba de a de veras tirando para el un lado, tirando para el otro. ¿Cómo le agrado al Señor? La mejor manera de agradarle es cocinando, y ahí comienza a hacer un gran banquete no solo para Jesús. Jesús vino con sus 12 discípulos, más Marta, más María y más Lázaro, eran 15 personas que había que atender, hermano. Así que esta mujer dice estaba preocupada con los muchos quehaceres. Y verá que quiero resaltar esa palabra, muchos quehaceres. O sea, estaba tan preocupada y vea, y acercándose, dijo, Señor, o sea, qué barbaridad, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Verso 40, la siguiente parte. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, qué barbaridad. Afanada y turbada estás con muchas cosas.
Es que las muchas cosas nos afanan y nos turban. Ahora esas dos palabras que aparecen acá, la una ya estudiamos, es el afán, la preocupación, pero cuando dice turbada, hermana, lo que significa es que el afán es una ansiedad interna. Aquí dentro estoy desesperado, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y tengo que pelar las papas, y tengo que freírles, y tengo que poner el arroz, y tengo que hacer el postre, y tengo que lavar, y tengo que servir. ¡Qué barbaridad! No me alcanzo. Y por eso la reacción. Y cuando estamos en ansiedad interna, hermano, eso nos lleva a manifestar en una agitación externa, que significa esa palabra turbada. O sea, la ansiedad interna es insoportable, y de ese tema estamos hablando. Y el texto bíblico dice, no te preocupes. Y aquí lo que vemos que Marta estaba afanada, preocupada, ansiosa porque había que hacer un montón de cosas. Había perdido la perspectiva de vida, hermano. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para comernos un gran banquete? No, eso es lo que estaba pasando en el texto, hermano. Ella quería servirle un gran banquete al Señor. Pero acá el texto dice, vea, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Vea la comparación entre muchas cosas y una cosa. Ese es el afán. Esa es la preocupación. Yo me pongo mis propias metas, yo trazo mis propios planes y comienzo a trabajar, hermano. Y como no logro alcanzar el objetivo, hermano, comienza a brotar una especie de preocupación, una angustia interna, una desesperación que nos provoca un desgaste. El Señor dice, no te afanes. Y el punto de no afanarse, ¿se recuerda? ¿Por qué? Porque nos roba el propósito de la vida. El propósito de la vida no es comer. Dice el Señor, verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Es como si el Señor estuviera diciendo, oye, mamita, concéntrate, haz prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Con un plato de comida basta. Es suficiente para el sustento, para la vida, hermano. No necesitas hacer sopa, seco, jugo, postre y servir con servilletas y todo. No es necesario. Una cosa es importante. La vida no es para comer. La vida es para servir, para vivir, para honrar al nombre de nuestro gran Dios. El Señor le dice, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque después de esta vida hay una vida eterna, hermano. Una vida eterna. Regresando a San Mateo capítulo 6, vea lo que pasa acá. Hermano, la prohibición en el versículo 25 del capítulo 6 es enfático y dice, te prohíbo que sigas preocupándote. No es bueno para tu salud. ¿Sabes por qué? Porque te roba el propósito de la vida. No sabes para qué estás acá. Y comienzas a trazar tus propios planes. Vea, por eso es que en el contexto, el verso 25, vea cómo empieza. Por tanto, esas dos palabritas, ¿sabe qué implican? Es consecuencia de los versículos que vienen hablando anteriormente. Desde el verso 19, por ejemplo, vea lo que dice. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, esa es la razón de nuestra vida. No estamos aquí para hacer riqueza, no estamos aquí para comer, no estamos aquí para vivir a la moda, no estamos aquí para disfrutar, no estamos aquí, hermano, para de veras darnos los lujos y los placeres a los que estamos acostumbrados. Hermano, la vida no es ese, no es el propósito. Por eso el Señor acá dice, oye, concéntrate. La razón de la vida no es eso, los placeres. La razón de la vida está en proyectarse al futuro para hacer riqueza allá en el cielo. Porque ahora estamos solo de pasada, hermano. Somos peregrinos, estamos de pasadita, 60, 70 años de los más duros. Y después volamos y nos vamos donde el Señor, hermano, para vivir una eternidad por siempre. Ese es el propósito, le dice a Marta, enfócate. Concéntrate, fija prioridades en la vida. Lo más importante es hacer tesoro en el cielo, para eso estamos. Aprende a confiar en el Dios Todopoderoso. Hermano, es un enfático, te prohíbo que te preocupes. O sea, hermano, es parte de la vida el preocuparse. Es parte, porque somos humanos, así es. Y Dios nos ha capacitado para manejar cierta cantidad de preocupación, hermano.
En este que enfático que dice no te preocupes, me trae a la mente el consejo que los mecánicos normalmente dan a los que tenemos carro, hermano. Imagínese usted y yo manejando un carro, el carro suyo, y de pronto sin son ni ton, hermano, pum, se apaga. Entonces el consejo del mecánico es cuando estés manejando y sin son ni ton el motor se apaga, acuérdate de este consejo. Nunca, te prohíbo, nunca le des arranque al motor. Nunca, peor, en bajada le empujo y le prendo. No hagas eso, ¿sabes por qué? Porque hay altas probabilidades de que la faja del tiempo en el motor se haya roto. ¿Y sabe qué implica la faja del motor roto? Hermano, lo que implica es que se descoordina el tiempo. ¿Qué quiere decir todo eso, pastor? Lo que quiere decir, hermano, es que la sincronización de los aparatos internos comienzan a funcionar, perdón la palabra, pero como la gana le da. Cada cosa hace lo que quiere. Por ejemplo, el resultado de hacer esto, hermano, y esto le digo por experiencia propia. ¿Sabe por qué? Porque esto pasó en mi vida. Hermano, el pistón, ¿sabe qué pasa? Se rompe. Porque las válvulas bajan y ¡plin! Le rompen al pistón. Y las válvulas también se doblan. Y los rines se rompen. El block se raya. Las bielas se tuercen. La culata se dobla. O sea, en otras palabras, se hace un champús y no sirve para nada. Toca reparar completamente el motor. Por no hacer caso. No le des arranque cuando sin son ni ton el motor estaba prendido y ahora se apagó. Hermano, esa es la idea que dice Jesucristo acá. Hermano, dice no te afanes, no te preocupes, concéntrate. El propósito de la vida es Dios. Ahí está, Él tiene un lindo plan, Él tiene el control, no te preocupes, tranquilo, confía en Él. Ahora para rematar todo esto, hermano, lo que continúa el pasaje, vea lo que dice el verso 26 en adelante, hermano. En el verso 26 hasta el versículo, hasta el versículo 30, lo que nos dice es, el afán te roba la capacidad intelectual de decidir. Si en el capítulo, en el versículo anterior lo que encontramos es que el afán lo que hace es robarte, ¿no es cierto? Te roba el propósito de la vida. En el versículo 26 al 30 te roba la capacidad intelectual de discernir. No te deja pensar, no te deja decidir correctamente. Versículo 26, vea lo que dice, mirad. Y ahí comienza de una manera muy, ¿qué sería? Elocuente, muy pedagógica el Señor Jesucristo diciéndole, mira los pajaritos. Si ves, puedes ver en el cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¡Qué tremendo! Vea con qué pedagogía nos está enseñando. Pero carambas, el afán nos roba la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, hermano. Porque vea, el Señor le dice, solo date cuenta, mira las avecitas, mira a los pajaritos. Esos no trabajan, no hilan, no guardan en graneros. O sea, de a de veras, esos, o sea, no se preocupan, pues. Eso es lo que está enseñándonos, hermano. Por eso el énfasis del versículo anterior, no os afanéis, no te preocupes, mira a los pajaritos. Mira los pajaritos, esos no se preocupan, pero muchos de nosotros, los seres humanos, nosotros somos los que sembramos, los que segamos, los que recogemos en graneros. Es como el rico insensato de que se describe en San Lucas capítulo 12, ¿no es cierto? En donde dice, carambas, el rico insensato dice, carambas, he cosechado, pero en abundancia este año. ¡Qué tremendo! No me alcanzan los graneros. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a derrumbar los graneros y voy a construir otros más grandes. Y voy a decirle a mi alma, alma, carambas, tenemos comida para largo. ¿Sabes qué? Come, bebe y disfruta. Ese es el todo de la vida.
Toda su confianza estaba en los granos, hermano. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, papito? No has pensado en una cosa. En esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has reunido, ¿de quién será? O sea, perdemos el propósito. Y aquí lo que nos está diciendo es, no nos deja discernir entre lo bueno y lo malo. Eso hace el afán. Por eso la prohibición. Por eso, dice, no te preocupes. Porque te va a quitar esa capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, entre lo correcto y lo incorrecto. No nos deja. Y para muestra nos da otro ejemplo. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Porque está hablando de la comida y del vestido. Porque son dos cosas básicas para vivir en el ser humano. Si tienes comidita, ya estuvo. No tienes que darte un gran banquete, porque para eso no estamos. No tienes que andar a la moda, porque para eso no estamos. Acá dice, vea el versículo, considera los lirios del campo. Esa palabra considera es mucho, mira con mucho cuidado, mira atentamente, estudia con mucha atención. ¿No es cierto? Los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Qué lindo. Ahí están los lirios del campo, ni siquiera son las rosas que cultivamos, que cultivan para exportación. Porque esa es mano del ser humano, hermano. Aquí está hablando de las flores que crecen en el campo, sin que nadie haga nada, hermano. Ahí usted sale al campo y encuentra un montón de flores, hermano. Y dice que han hecho esas flores para crecer, no hacen nada. En lo que respecta a preocuparse, porque de trabajar sí trabaja, mi hermano. Y es tremendo. Ahí dice, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir así. Y el reto está en el versículo 30 y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. El reto es, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Aquí quiero resaltar dos cosas, hermano. En el verso 26, vea lo que dice ahí. Las aves no ciegan, ni siembran, ni recogen, pero el Padre Celestial las alimenta. Las flores no trabajan ni hilan, pero Dios las viste así, dice el versículo 30. O sea, en todo está Dios cuidando, Dios cuidando. Dios, el Padre Celestial, alimenta a los pajaritos. Dios viste así a las florcitas. Y por eso el reto en el versículo 26, la última línea dice, ¿no valéis mucho más que ellas? O sea, está diciendo, mira los pájaros, Dios les alimenta. ¿Ustedes como hijos no valen más que los pájaros? Y sí, la capacidad intelectual es nublada y no podemos reaccionar, hermano. Versículo 30 dice, mira la hierba, no hilan, no hacen nada. Pero Dios la viste así. Y el reto en el verso 30, la última palabra, dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, el mandato es, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a cuidarte. Yo te voy a cuidar. Yo voy a cuidarte. Dice, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Hermano, es que esta palabra es hombres de poca fe. Y esta recriminación se ve en varios pasajes en el Nuevo Testamento, en donde Jesucristo utilizó esta misma palabra. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué se preocupan? En Lucas capítulo 12, verso 28, dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? A los hombres, hermano. Y a los discípulos les dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 26, un poquito más adelante, en donde caramba les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, es que el barco se mueve y nos íbamos a hundir. Hombres de poca fe. Y hablando en el caso de Pedro, exactamente lo mismo. Y comienza a salir y a caminar, y ese pasaje usted ya sabe, hermano, usted conoce, le dice, ven. Y el hombre dice, quitó los ojos de Jesucristo y se enfocó en las circunstancias y comenzó la preocupación, el estrés, la angustia y comenzó a hundirse. Y Jesucristo le dice, hombre de poca fe. Porque, hermano, el punto del énfasis de este pasaje es aprende a confiar en el Dios Todopoderoso. Por un lado te prohíbo que te preocupes porque no puedes hacer nada. Dios, el Todopoderoso Señor, ha de cuidar de tu vida. El Señor ha de cuidar. Hombre de poca fe, es un reto tremendo, pero también, hermano, debemos evitar la preocupación, porque en el verso 32, vea lo que dice, bueno, el 31 y el 32, te roba la capacidad volitiva, o sea, nos quita el propósito, versículo 25, nos quita la capacidad de decidir intelectualmente qué es lo mejor.
Y en la última parte, debemos evitar el afán. ¿Sabe por qué? Porque nos quita la capacidad volitiva. O sea, no nos deja decidir correctamente. Versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, nos quita la capacidad volitiva. O sea, de veras, por eso es que el texto bíblico acá en el verso 19 dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. O sea, esta palabra es que hay que confiar. Hombre de poca fe, hay que confiar. ¿En quién confío para la vida? En las riquezas, en el dinero. Por eso es que el texto bíblico habla de eso. Hermano, es que en eso tenga la confianza. Si tengo una buena cuenta bancaria gorda, hermano, entonces puedo descansar y decir, caramba, me va a ir bien. Pero acá el texto dice, ¿en quién confías? ¿En el dinero o en el Dios Todopoderoso? Hombre de poca fe. Aquí el texto bíblico, vea lo que dice, porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas. Hablando del vestido, de la comida, de qué van a tomar, qué van a beber. Hablando de todas esas cosas, dice los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Cristo. Simplemente los que rehúsan confiar en el Señor. Los que viven independientes de Dios. Los que viven alejados del Señor. Los que no tienen a Cristo o al Padre como su papá. Por eso el texto bíblico acá dice, porque los gentiles buscan, porque todo mundo frente a una preocupación busca refugio, busca la manera de sacar adelante, de salir, de refugiarse, de esconderse y de salir adelante, hermano. Y entonces, ¿qué hacen los gentiles? Los gentiles es que buscan estas cosas como refugio, buscan el dinero, buscan diferentes cosas para que les dé sustento, seguridad y que se quite la preocupación. Hermano, pero eso es contraste, hermano. Verso 32. Vuestro Padre, y aquí vuestro Padre está hablándoles a los discípulos. Esos son creyentes, hermano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué extraordinario, hermano. Él sabe, hermano. Él sabe que los pajaritos tienen que comer y les da de comer, hermano. Él sabe que las florcitas tienen que vestirse y les da de vestir. Y dice, miren, o sea, cualquier bebé espiritual puede darse cuenta de eso. Hermano, pero es cuestión de decidir. La preocupación nos roba esa capacidad y no tenemos el valor, ¿no es cierto? Tan preocupados que no podemos confiarle en el Dios Todopoderoso, el futuro de nuestra vida. Si para salvarnos fue poderoso, dice en el libro de Efesios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. ¡Qué lindo! Poderoso. Él nos dio vida y nos transformó en hijos. Y ahora que somos hijos nos dice, confía en mí. Créeme, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo te puedo proveer todas tus necesidades. Solo confía en mí. Dice el texto, pero vuestro Padre Celestial, ese es nuestro Papá Dios, el Todopoderoso, que en el libro de Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Eso es extraordinario, hermano. Es tremendo, es lindo pensar que Dios es mi papá. Y por eso es que no debo preocuparme. No solamente no te preocupes, sino que Dios nos prohíbe que nos preocupemos, pero que pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Porque de eso habla el versículo 33, ¿no es cierto? Esa es la segunda parte, dice, el deseo incesante de Dios. El deseo incesante de Dios es que aprendamos a confiar en Él de una manera incondicional. Aprende a confiar. Por un lado, el primer punto decía, te prohíbo que te preocupes. Yo soy tu papá y voy a cuidar de ti. Y la segunda cosa que nos está diciendo es, o sea, insistentemente, cuando habla de hombres de poca fe, es que no le confiamos, no le creemos. Entonces, insistentemente aquí lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Dios de una manera incondicional, diciéndole, Dios, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos me pongo. En tus manos voy a esperar para el vestido, para la comida, para la bebida. Señor, en tus manos está. Si tú me has dado la vida, si tú me diste este cuerpo, si tú me prestas la vida, Dios, en tus manos me encomiendo para que sigamos adelante. Hermano, versículo 33, más buscad. Es otro imperativo, hermano. Empieza diciendo, no os afanéis.
Un imperativo presente con una partícula de negación, diciendo te prohíbo, pero acá es un mandato de parte de Dios, diciéndonos, hey, busca a Dios. Te prohíbo que te preocupes, pero busca a Dios. El Dios Todopoderoso. Ahora esta palabra más buscar es una búsqueda incesante, una búsqueda deliberada, es un deseo profundo. Y por eso es que dice primeramente, o sea, debe ser una actitud constante de todo el tiempo. No es que ya le busqué el domingo y ya estuvo. Dice, debe ser constante todos los días. No te preocupes, pero confía en el Señor. Búscale a Dios, búscale constantemente a Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y aquí es lindo porque aquí el reino le describe a Dios como el soberano, como el que está sentado en su trono y que desde allí gobierna sobre todos. Eso le describíamos en mensajes pasados como la soberanía de Dios. Él tiene el control absoluto. No cae al suelo una hoja, un cabello sin que Dios lo sepa. Esa es la soberanía de Dios. Dios providencialmente está en el control. De eso está hablando acá. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Dios es soberano y está en el control. ¿Le controla al COVID? Claro, hermano. ¿Controla la economía? Claro. Claro, hermano. ¿Controla las presiones de salud que estamos viviendo? Claro. Él controla todo. Por eso el texto bíblico dice, no te preocupes, más bien pon tu esfuerzo en buscar a Dios. No permitas que el proceso degenerativo que describen los estudiosos de la conducta del ser humano se dé en la vida. Empieza diciendo, carambas, oye, si te preocupas, vas a estresarte. Si te estresas, vas a caer en la ansiedad. Y si caes en la ansiedad, vas a tener ataques de pánico y te fregaste en la vida, loco. Entonces, no permitas que ese proceso suceda en la vida. Batalla contra esto. Decide voluntariamente no preocuparte, pero voluntariamente esfuérzate en confiar en el Dios Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Señor. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra y su justicia es condúcete de manera justa. Condúcete de manera justa, de tal manera que los que te miran puedan desear caminar juntamente contigo. Que las demás personas puedan conocer el camino de justicia y el reino de Dios a través de tu testimonio, a través de tu conducta y a través de tu vida. Porque Dios nos ama. Porque Dios espera que todos los hijos caminemos en pos de Él con todo su corazón. Ese es el punto. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando habla de justicia es practicar lo que es justo, practicar lo que a Dios le agrada, practicar las normas, principios y estatutos que Dios tiene en su soberano gobierno. Vive conforme a. Y sabes, cuando vivimos así, lo que hace es que la gente que vive alrededor nuestro les dé una especie de envidia. Y quieran conocer por qué vivimos como vivimos, hermano. Y quieran desear lo que tenemos. Eso es lo que hacía la primera iglesia allá. Por la conducta, por la vida, los demás creyentes querían ingresar y querer participar de. Ahora la segunda cosa, hermano. La segunda cosa que nos habla acá es, qué tremendo. Dice, vea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él es tu papá. Él es tu papá y va a cuidar de ti. La segunda cosa que aparece acá, hermano, vea, la última parte. Tu papá va a proveer todas tus necesidades. Versículo 33, la segunda parte. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla de todas, está pensando en todas las cosas que nos pueden provocar preocupación. Ya no te preocupes, no te preocupes por la comida. ¿Sabes por qué? Porque Papá Dios, el Todopoderoso, va a proveer. No te preocupes por qué te vas a vestir. Papá Dios va a proveer. Y lo lindo que acá dice, y todas estas cosas, habla de todo lo que va a ser necesario para la vida. No te promete darte lujos. No te promete darte la moda, de la última moda. Pero sí promete darte vestido. No te promete darte unos banquetes suculentos, pero sí promete darte el alimento que tu cuerpo necesita para seguir viviendo. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que no debemos preocuparnos. Por eso es que no podemos caer en el estrés, en el juego emocional en el que están metidos un montón de gente. Necesitamos batallar. No te preocupes.
pero pon toda tu confianza en el Dios Todopoderoso. Ahora, hermano, hasta ahí pudiéramos terminar el mensaje, pero no quiero irme antes de dejarle unos pasos concretos, pasos prácticos, hermano, pasos prácticos para desarrollar tu confianza en el Señor. Primer paso, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Si estás en el grupo de los gentiles, hermano, no tienes papá para que te cuide. No tienes a quien virar los ojos. Hermano, necesitas creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque para eso envió Jesucristo a la tierra. Para eso vino. Dice, la única razón por la que vine es para entregar mi vida en rescate por muchos. El punto es que eso es salvación. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecadora y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice que en ese momento Dios nos da el Espíritu y nos convierte en hijos de Dios. Ese es el punto, eso es lo importante. Entonces entro en el segundo grupo. Vosotros que tenéis a papá Dios como tu papá. ¡Qué lindo! Es de suma importancia, hermanos o amigos que nos están viendo. Es de suma importancia que usted pase del grupo de los gentiles al grupo de ser hijos de Dios. ¿Cómo se hace esto? Con una oración, diciéndole: Dios, reconozco que soy pecador, que no soy tu hijo, que estoy camino al infierno, pues. Pero que tú viniste a pagar la culpa de mi pecado. En esta mañana yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y en ese momento dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios baja a su corazón y que hace vivienda en su vida y le escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Qué pasó? Se convirtió en hijo de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso que le aconsejo de veras, confía que Dios tiene un plan. El reino de Dios, Dios tiene un plan que está llevando a cabo. Hermano, desde el inicio, dice la palabra del Señor, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan. Y el plan es que los hombres lleguen al conocimiento de Dios y que lleguen a la salvación de Dios para que, dice en San Juan 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el plan de Dios inicia en la eternidad pasada y se proyecta hasta la eternidad futura, hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, usted y yo vamos a vivir por la eternidad, ya sea en uno de los dos lugares, en el cielo o en el infierno. Vamos a vivir eternamente. Todo depende de qué hago con Jesucristo. Por eso el primer paso es fundamental. Cree en Jesucristo y serás salvo. Esa es la palabra del Señor, hermano. Cree en Jesucristo y serás salvo. Primera cosa. La segunda cosa que le decía es: aprende a confiar. Aprende a desarrollar tu vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hermano. Linda la vida. Linda. Pero ¿sabe qué? Hay que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla, hermano? Hay que orar constantemente. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. De nuevo, el apóstol Pablo hablando a los Filipos, a los hermanos de la iglesia de Filipos, le dice: por nada estéis afanosos. Te prohíbo, de nuevo la misma palabrita, no te afanes, no caigas en la preocupación, peor en la ansiedad. No permitas que el estrés comience a controlar tu vida. Alza tus ojos al Dios Todopoderoso. No mires las circunstancias. Las circunstancias, como en el caso de Pedro, son nefastas y se hunde uno. Pero ¿sabe qué? Alce los ojos al cielo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice: por nada estáis afanosos. En vez de proyectarnos al afán, aquí nos da pasos concretos, hermano. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Qué lindo! Así se desarrolla la confianza en el Señor. Ora constantemente. Si tienes necesidad de algo, en vez de preocuparte, dice: órale a tu papá. Pídele a tu papá. ¿Cómo se le pide? Con toda oración y ruego. Oración es hablar con Dios, abrirle el corazón, decirle a Dios cuán impotente estoy. No estoy informándole a Dios, estoy diciéndole mi impotencia. Señor, no puedo, solito no avanzo, solito me hundo. Pero ¿sabe qué? En ti voy a confiar. Señor, suple mi necesidad. Dice: presenta en acción de gracias, en peticiones, en oraciones, delante de Dios, tu papá. ¿Y sabe qué va a hacer Dios?
Y la paz de Dios que sobrepasa, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabe qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nos va a dar paz. Pero si tengo hambre, ¿qué va a hacer? En el versículo 33 dice, todas estas cosas nos serán añadidas. O sea, la clave, hermano, es ¿en dónde pongo mi confianza? Si mi confianza está en las riquezas, voy a servir a las riquezas. Y en el versículo anterior, ¿se acuerda? En el versículo 23, vea lo que dice. Pero si, perdón, no, el 24 es, el 24 del capítulo 6 de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, el punto de todo esto es en quién confío. Si confío en las riquezas, dice, esto es preocupante, porque las riquezas son quitadas por la polilla, el orín se corrompe, igual que nosotros ahorita. La pandemia lo que nos ha quitado es todas las fuentes de seguridad, hermano. Ahora estamos inseguros y eso es preocupante. Pero ¿en quién está la confianza? En tu dinero, ya no tienes dinero, porque la empresa quebró, porque no hay trabajo, porque no hay nada. Dice, hermano, no pongas tu confianza en el dinero, no pongas tu confianza pon tu confianza en el Dios Todopoderoso y pídele humilladamente, solo reconociendo. Este es el paso concreto. Acepta a Cristo, confía en el Dios Todopoderoso, ora constantemente. Hermano, el otro consejo, el cuarto paso. Vea, dice, busca promesas en la palabra de Dios. Pasos concretos, hermano. Hay que alimentar el espíritu. Hay que alimentar el espíritu. Busque promesas en la palabra y aférrese con convicción, diciendo, Dios me prometió esto y voy a confiar en esas promesas. Busque palabra, estudie la palabra, aférrese a esos principios. El quinto consejo, hermano. Sí, el quinto consejo. Vea, hermano, involúcrese en actividades deliberadas. Busque qué hacer. No se quede ahí pensando en las cosas y carambas. No caiga en la depresión, niéguese a eso, primera cosa. La segunda, confíe en Dios. Pero la tercera, busque qué hacer, hermano. Algo práctico. Involúcrese en actividades deliberadas, en donde que le haga sentir a usted útil, que le haga sentir que vale, pues, en donde que usted pueda servir. Por ejemplo, usted está rodeado de familia, tiene su esposa, si es casado, tiene su esposa. Sírvale, hágale la vida lindo, hermano. Ahí tiene sus hijos, hermano. Hágales la vida fácil y sírvales. Contagie ese espíritu, hermano. Viva para ellos, apóyeles, anímeles, supla las necesidades porque no solo las económicas y las físicas son necesarias, también están las espirituales. Es de suma importancia, mis hermanos. Así que vea, el punto en cuanto a esto de la preocupación, hermano, puedo resumirlo en dos cosas. La prohibición directa de parte de Jesucristo. No te preocupes. Es un mandato absoluto diciendo, no te preocupes. Te prohíbo que te preocupes. Y dos, busca la manera de confiar en el Señor. Esfuérzate en esto. Confía en el Dios Todopoderoso. Y vea, antes de cerrar mi Biblia, me olvidé. La Biblia está llena de esos principios. Vea, por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¡Qué linda promesa! En esa promesa guardo mi corazón. En el Salmo 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¡Qué promesa, hermano! Confía, descárgate en el Señor y Él te va a sustentar. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo voy a hacerles descansar. A través de los labios del apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, verso 7 dice, echas toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué palabra, hermano! La promesa de Dios está ahí. Lo único que tiene que hacer es deje de confiar y de preocuparse. Deje de confiar en lo que usted puede hacer. Confíe de todo su corazón en las promesas, en la palabra. Confíe en el Dios soberano y Él nos ha de prosperar, hermano. Él nos ha de sustentar. Él nos ha de bendecir. Si Él cuida de las flores, si Él cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Padre, en el nombre de Jesucristo,
Mi Dios, ayúdanos, porque esto en la práctica es muy difícil, mi Señor. Nos dejamos llevar por la preocupación, nos lleva a la ansiedad y eso provoca en nosotros ataques de pánico, mi Dios. Y eso repercute en nuestra salud. Mi Dios, no queremos entrar en ese proceso. Queremos escuchar tu palabra que nos prohíbe que nos preocupemos. Pero también, Dios, queremos pedirte que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a confiar con todo nuestro corazón, como nuestro papá, que cuida de sus hijos. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creerte. Que no salga de tus labios con respecto a nosotros, hombre de poca fe. Ayúdanos, Padre, a confiar de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que está viéndonos, mi Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, Padre. En tus manos queremos encomendarnos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanitos. Tengan una buena semana.